Saludos hermanos, bienvenidos al canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Quisiera tocar un tema que es muy importante, pero a la vez delicado como en todo en astrología, y se trata de, de las predicciones del año, ¿no? Quisiera hacer un discernimiento sobre esto, ya que el tema predicciones es muy importante en la astrología tradicional, en la astrología clásica, cosa que enseñamos en nuestros cursos, pero debe ser enfocada desde la óptica consciente, ¿no? Y utilizarlo como una herramienta adecuada para buscar una mejor calidad de vida, elevar nuestra conciencia y satisfacer, ¿no?, la información adecuada para nuestra evolución. Esto para mí es fundamental, ¿no? Entonces, no voy a hacer predicciones, sino voy a hablar un poco de las técnicas, ¿sí?, que pueden utilizarse o que se utilizan y a mi modo de ver cómo debieran enfocarse, ¿no? Pero antes de ello, quería invitarte, siempre recibo email donde me piden información sobre mis cursos y en principios del 2022 daremos el inicio de un curso que hasta ahora no había realizado a través de este medio, sino siempre lo hice de forma presencial y es, eh, digamos, la profunda interpretación o comprensión de los arquetipos de los 22 arcanos mayores del tarot. Estos 22 arquetipos universales representan claramente un camino que todo ser humano y todo factor de la vida en evolución debe transitar. Y cuando nosotros tiramos las cartas del tarot, debemos de llevarlo a la experiencia del consultante para poder hacer una analogía cómo se puede presentar o qué refleja este arquetipo en el proceso de la consulta. Porque generalmente los cursos que he visto se hacen interpretaciones dogmáticas, sale esta carta, representa esto, y es mucho más profundo. Un arquetipo es un vasto, ¿verdad? Contiene un vasto conocimiento que se va a presentar en función del nivel de conciencia del individuo. Es una información que se canaliza de lo alto a través de este arquetipo que es universal, nos da un camino. Entonces, en este curso vamos a desarrollar, digamos, sintéticamente para que no se haga extremadamente largo, pero con profundidad y responsabilidad, lo que representa cada arcano mayor. Y esto sirve para todas las corrientes del tarot, todas las corrientes tradicionales, como siempre digo, ¿no? Disculpen un momentico que se está moviendo la cámara. Ok. Todas las corrientes tradicionales, ¿no? Llámese Rider White, Tarot de Marsella, Crowley, Papus, o sea, todas las corrientes que respeten el simbolismo, porque hay algunas que no lo respetan. Así que no tienes que preocuparte si tú te interesa una sola corriente, sirve para todas las barajas o las cartas del tarot tradicionales. Ahí hablaremos de los diferentes métodos, pondremos la interpretación común para todos los métodos, también hablaremos un poco de cuáles pueden ser las tiradas o daremos algunas señas de tiradas más importantes y así sucesivamente, ¿no? Algunas conexiones con las letras hebreas, sin profundizar porque es un vasto, ¿no?, estudio las letras hebreas. Muy bien, si te interesa puedes escribirme a mi correo electrónico. El curso comienza el 12 de febrero, va a ser sábados en la mañana para Uruguay de 10 a 11:30, depende en qué latitud vivas, así será la hora, ¿no?
Escríbeme a mi correo y te enviaré la información. Y por otro lado, de la misma forma, ya estamos transitando un grupo de estudio donde hemos hecho la práctica básica, es decir, estamos estudiando signos, planetas, casas, aspectos y los fundamentos de la astrología, y en el mes de enero estaremos terminando esta parte básica y comenzaremos la metodología de la interpretación de la carta natal. Entonces, todos los que quieran participar a partir de enero, les informaré la fecha exacta, quieran unirse a este grupo, están invitados. Necesitan tener el conocimiento básico, valga decir, signos, planetas, casas y aspectos. Cualquiera puede incorporarse si domina estos 4 aspectos. No importa que sea avanzado, pero por lo menos en este grupo, que luego seguirá con tránsitos, revoluciones solares, progresiones secundarias, direcciones primarias y así sucesivamente, técnicas tradicionales, ¿verdad? Que son necesarias conocer. Si te interesa, también me puedes enviar un correo electrónico y ahí te mandaré la información de todo el pensum de estudio, que en este caso coincide con el módulo 5, ya que los primeros 4 módulos es lo básico de astrología. Dicho esto, entonces, vuelvo al tema de hoy, ¿no? Muy bien, estamos cerrando el año y generalmente se suelen, ¿no? En los medios de comunicación, y se suelen hacer peticiones sobre las predicciones del año. Un tema muy variado, muy complejo, donde a veces se toma de forma muy superficial o general. Primero debemos entender qué es el año que se cierra y qué es lo que comienza. Del punto de vista astrológico, no es un cierre del año. Del punto de vista mental, es un cierre del año. ¿Qué significa esto? Como bien lo explica, no podemos estudiar astrología ni ver astrología sin aplicar los principios herméticos, las leyes universales. El primer principio hermético, la primera ley universal, dice todo es mente, todo es creado por la mente. Por lo tanto, hay patrones mentales que definen ciclos de vida. Lo que nosotros vamos a vivir a partir de ahora, el 1 de enero del 2022, es simplemente un patrón mental. Es decir, en una parte de la historia, ¿sí? Estamos viviendo un calendario que se denomina el calendario gregoriano, porque fue desarrollado por un jerarca de la iglesia, el Papa Gregorio, donde quiso acoplar por intereses, ¿no?, políticos, religiosos, un nuevo calendario. O sea, esa es una creación mental. No hay un verdadero inicio de año. Eso no quiere decir que no funcione, porque en la mente de todos los seres, de la mayoría de los seres de la humanidad, no en todos, porque hay otros que utilizan otros calendarios todavía, es el inicio de un nuevo proceso. Y si este arquetipo viene llevándose hace unos cuantos siglos, eso toma fuerza y genera una condición. Genera una condición que puede verse astrológicamente, porque ha sido creado en el proceso mental de la humanidad este calendario. Pero en realidad no es un ciclo cósmico, es un ciclo que está alimentado por un egregor mental. Nosotros podemos utilizar esa fecha para calcular el año, es decir, para el 1 de enero a las 0 horas, nosotros podemos levantar una carta y eso puede darnos una información. Esta carta debe ser levantada para cada país, es decir, generalmente se puede utilizar la capital del país. Otro punto importante a tomar en cuenta es que en los países que son muy de extensión, muy extrema, por ejemplo, como el caso de Rusia, sería más recomendable, ahí cambian muchos usos horarios, la capital del país es fundamental, pero habría que tomar en cuenta también otras latitudes debido a esos cambios de uso horario. Pero en general, tomando la capital del país, uno puede tener idea de dónde se generan las políticas de ese país. Si nosotros no es lo mismo ver, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, si aquí ponemos una carta, aquí tenemos, por ejemplo, el año para Montevideo. Aquí vemos que
Si levantamos el año para Montevideo, el Sol va a estar a 10:39, la Luna va a estar a 17:22 y el ascendente va a ser 29 de Virgo. Nosotros podemos hacer un análisis del cielo y tomar en cuenta las casas astrológicas debido a la posición de los planetas. Pero si nosotros hacemos un cambio aquí, si nosotros hacemos un cambio y editamos y por ejemplo ponemos Santiago, en este caso vamos a poner Santiago de Chile, ¿no? Santiago de Chile, vamos a ver claramente cómo aquí vemos un cambio, ¿no? Aquí claramente vimos un cambio. Ahora la luna ya no está a los 17, sino está a los 7. Solo porque cambió la hora. ¿La hora de qué? La hora en que ingresó el año gregoriano, ¿verdad? Para esa latitud y longitud. Ese es un punto importante. No podemos hablar una generalidad en ninguna interpretación, porque cada sociedad es diferente, vive procesos diferentes. Y esta es una de las técnicas en las que te permite observar. Del punto de vista celeste cambió la luna. Del punto de vista de los demás planetas cambia muy poco, porque la luna se mueve muy rápido. Pero al cambiar la hora en el cual ingresa el año, ¿sí? Por los diferentes usos horarios, el Sol va a estar en otro lugar. Para Montevideo, Uruguay, el Sol estaba en la casa 4. Para Santiago de Chile, en el caso, como capital, para el país Chile, el Sol estará en la casa 5. Para todos, el Sol va a estar Sol cuadratura Quirón, para todos. Pero nosotros debemos de hacer una particularidad en la interpretación. Esa es una de las técnicas que se suele utilizar, pero no es la única, no es la única. Aquí nosotros podemos caer utilizando esta técnica solamente en generalidades, ¿no? Aún se caen en mayores generalidades cuando solo se observa el cielo. Por ejemplo, en diciembre, ¿verdad? El 28, mañana creo que es, no me acuerdo exactamente, mañana, Júpiter va a entrar en Piscis, o ya ingresó en Piscis, exactamente ya ingresó en Piscis, y eso significa un cambio importante. Cuando los planetas, sobre todo a partir de Júpiter en adelante, que son más lentos, cambian de signo, eso va a generar un aprendizaje en la humanidad. Pero Júpiter se suele decir que va a estar un año en cada signo. Pero hay claras excepciones. Por ejemplo, este año, en marzo, va a entrar en Aries y va a permanecer casi 6 meses en Aries para luego, en octubre, volver a entrar a Piscis a los últimos grados y en diciembre volver a entrar a Aries. Así que prácticamente va a estar unos 5 meses en Piscis. Y esas son circunstancias que hay que tomar en cuenta. Pero no solo debe tomarse en cuenta un planeta, nosotros tenemos que ver la configuración de todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, he escuchado cuando se dice el año que viene va a ser un año tal vez donde se active abundancia y prosperidad, donde se active la condición de la conciencia, porque Júpiter es la abundancia, tal vez Piscis es la conciencia. Son interpretaciones generales, ¿no? Que no necesariamente tienen que darse para el globo. Son muy particulares en función de donde lo enfoques. Y hay que hacer una síntesis de todas las conexiones planetarias, ¿no? Por otro lado, si nosotros hablamos de Saturno, Saturno está prácticamente 2 años y medio en cada signo. Nosotros hemos vivido la cuadratura Saturno-Urano, que la vinimos viviendo desde el año 2021 con 3 aspectos partiles y en el 2022 se va a seguir viviendo. Esto da connotaciones muy particulares que hay que analizarlas en ese contexto y vinculadas a los demás planetas. A medida que los planetas son más lentos, los procesos son más extensivos.
Si vamos a hablar, por ejemplo, de Plutón, ¿no? Plutón es el gran transformador y Plutón puede estar desde 13 años en un signo hasta 30 años en un signo, depende en qué parte del zodíaco se encuentre, debido a su gran órbita elíptica. No se pueden hacer generalidades, ¿no? Si hablamos de Urano, Urano está 7 años en cada signo, está en Tauro ahora, ya hablamos que estaba en cuadratura Saturno, y esos 7 años dan una connotación de un ciclo, ya que, que Urano demora 84 años en cerrar el ciclo. Entonces a veces es como, ¿no? Como hay que hacer obligado una interpretación para este año. El año es una creación humana, el año que vivimos, el año civil. Y si bien nosotros, desde nuestro proceso mental, se cierra un ciclo y comienza otro, nosotros debemos ver una continuidad mucho más amplia, que lo dan los ciclos planetarios, como hablamos, ¿no? Saturno demora 29 años en dar toda la vuelta, ahí hay un ciclo. Urano demora 84 años en dar toda la vuelta. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón marcan grandes cambios. Júpiter y Saturno muy marcados en los cambios sociales. Pero el definir un año, he escuchado muchas predicciones que se suelen hacer a la ligera, que no se cumplen, ¿sí? Que no se cumplen. Entonces creo que el análisis que estoy haciendo es dejar de depender un poco del condicionamiento astrológico para entender los ciclos planetarios y los periodos que vivimos desde otro nivel de conciencia. O sea, hay factores de crecimiento que indican los procesos planetarios, ¿no? Y no ser tan radicales en esas interpretaciones que a veces condicionan, ¿no? Va a ser un año bueno, va a ser un año malo, va a ser un año de dinero, va a ser un año... cuando Urano entró en Tauro, se hablaban los cambios que va a marcar la Tierra. Sí, es verdad. Pero cada nivel de sociedad lo va a vivir, ¿no? De una forma diferente, si queremos ser detallista y particular, y más allá cada individuo lo va a vivir de forma general. Entonces hay muchas otras pautas a tomar en cuenta. Cuando vamos a hablar de astrología mundana, por ejemplo, algo muy importante sí es el año cósmico, digamos así, que es el 21 de marzo cuando el Sol entra en Aries. Ahí hay un ciclo mucho más importante y fundamental. Allí se utilizan técnicas como las 4 puertas del año, es decir, la puerta de Aries, ¿no? La puerta de Cáncer, ¿no? La puerta de Libra y la puerta de Capricornio. Esas 4 puertas del año tienen connotaciones, ¿no? Que es un punto más a analizar. También lo que nosotros analicemos desde el cielo lo tenemos que cotejar con la carta de cada país si queremos ser exhaustivos. Porque a veces por cumplir con predicciones se dice y se pretende especular de forma general, ¿no? En Venezuela hay un dicho que dice el papel aguanta todo, o sea, yo puedo escribir cualquier cosa. Ahora, que las cosas son mi pensamiento y son mi reflexión, pero que se manifiesten como realidad depende de la sociedad que lo viva. Hay algo muy importante desde el punto de vista astrológico, que por supuesto debe ser aplicado en las predicciones, es que la condición astrológica, la sincronía con el cosmos, va a operar del punto de vista físico, del punto de vista mundano, ya sea colectivo o ya sea individual, en función de la resonancia del individuo o en función de la resonancia de la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos analizar los ciclos de conjunción Júpiter-Saturno que se vienen dando en diferentes etapas de la humanidad. Y en cada una de ellas se han vivido situaciones diferentes. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el proceso de conciencia de esa etapa de la humanidad. No podemos hablar lo mismo de las cosas que pasaban en el siglo I, al siglo XII, al siglo XV, al siglo XX y al siglo XXV. Porque el nivel de resonancia vibratoria de la humanidad es lo que marca las condiciones que van a pasar. Por lo tanto, nosotros
Sí tenemos una información muy importante del punto de vista de analizar el cielo, pero debemos de llevarla a la práctica en función del nivel de conciencia de la humanidad para que podamos hacer unas predicciones más conscientes y tal vez menos fatalistas o menos dirigidas a acontecimientos estrictamente físicos, mundanos, que son muy importantes porque de ellos aprendemos. Pero la importancia es el aprendizaje, no el condicionamiento, no el condicionamiento. Del punto de vista de los tránsitos, es lo que se suele utilizar. Tal vez la astrología mundana es la herramienta fundamental, llevando la interpretación tanto de los planetas como de los signos de las casas a lo que refiere a la astrología mundana, ¿no? Por ejemplo, la luna, que representa en la astrología mundana, que representa las masas, el pueblo, los movimientos sociales, ¿no? No es lo mismo en una carta personal, que representa Júpiter, que representa Venus en la astrología mundana, que representa el equilibrio, la armonía, las artes, todo lo vinculado a las artes, el teatro, ¿no? Todo lo vinculado también ciertamente a lo económico, a la gastronomía, pero en la carta personal es diferente. También las casas astrológicas desde el punto de vista mundano, cuando nosotros hacemos predicciones de año, tenemos que hacer esa nueva analogía. Pero es difícil hacer una predicción para el mundo. Es difícil. Difícil en el sentido de que el mundo está conformado por varias sociedades. Y hacer un condicionamiento a la humanidad sobre una condición, sobre una circunstancia, es a veces limitarse en la profunda versatilidad y exactitud de la astrología, en las cuales hay que conectar muchas técnicas. Otra técnica muy importante para entender los ciclos que nosotros vivimos, en este caso si lo dividimos por año, es entender el índice cíclico planetario, que es una herramienta impresionante. Nosotros estamos en un índice cíclico planetario muy crítico y recién empezaremos a elevar la curva a una mayor armonía como a mediados del 2022. No se puede hacer predicciones del año sin entender el índice cíclico planetario, que se refiere a una acumulación, hay unos cálculos que hacer ahí, pero a una acumulación en una cierta parte del cielo de algunos factores astrológicos. Con esto queremos transmitir de que la astrología es muy profunda. Se vinculan muchos factores a analizar. Y muy importante a tener en cuenta es que más vale tomar esta información, porque eso es la astrología, información, para que la aprovechemos en despertar nuestro mayor libre albedrío y no en generar un condicionamiento. A mi modo de ver, la astrología predictiva es muy importante, nos ha enseñado mucho la tradición, pero debemos de enfocarla de la conciencia de hoy. La conciencia de hoy no es la misma que en la Edad Media, ni en el periodo helénico, año 1, año 2, ni por supuesto antes de nuestra era cristiana tampoco, donde la astrología tenía mucha influencia en la vida, era la ciencia madre, digamos así. Hoy debemos de entender que hay otros procesos. Y si nosotros no vemos, analizamos esa resonancia con el enfoque del análisis, esa resonancia vibratoria, estamos siendo generalizados, interpretaciones generalizadas. Y en la astrología no hay generalidades. La astrología debe ser particular, exacta y exhaustiva. Por eso, en mi pensum de estudio tenemos todas las técnicas de interpretación astrológica, para que a través de ellas podemos ser mucho más conscientes, ¿no? No me queda más que decirle de que la astrología es una herramienta muy seria, muy profunda, y se suele a veces banalizar y generalizar. Y mi labor, aunque muchos a veces cuestionen eso, es
dar todas las herramientas para que cada uno de los que estudien astrología desarrollen su profundo discernimiento y puedan aportar conclusiones válidas, y más conscientes para que la humanidad avance en su proceso. Y no para generar miedo, distorsiones, ¿no?, dependencias, cuestionamientos y autolimitaciones, que no es la finalidad de la astrología. Por encima de todo está tu poder interno, que tú eres uno con la fuente y el cosmos depende de la fuente. Si tú eres consciente y elevas tu vibración, la resonancia de tu carta natal y los procesos que estés viviendo cambiarán radicalmente. No me queda más que decirle que el cierre de este año sea maravilloso, lleno de armonía, que puedas cerrar un ciclo y que puedas empezar un ciclo nuevo, aunque sea mental, donde generes optimismo, prosperidad y armonía, elevando tu nivel de conciencia. Que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.